Bueno, pues por tomar la palabra, Alfonso Merlos, bienvenido. Muy buenas tardes, Nieves. Pepe Oneto, saludos. ¿El pack que es el regalo de un Sí. orangután? No, un orangután no, pero el pack de las pelis, Los DVDs, hombre, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Marisol Galdón? Yo encantada, buenos días. Soy muy fan del Planeta de los Simios Claro. y no me voy a perder ni una. Manuel Marín, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nieves. ¿Qué tal? Era por poner una sonrisa a este día en el que se nos ha congelado la sonrisa desde que hemos empezado a acordarnos de que hace 20 años murió asesinado Miguel Ángel Blanco. ¿Verdad que lo recuerdan ustedes? Estoy segura que es imposible de olvidar el momento en el que ustedes tuvieron conocimiento de la noticia. Una noticia que en primer lugar parecía que estaba herido, había sido encontrado herido de bala, hubo incluso euforia en los primeros minutos, pero tristemente al final su fallecimiento era inevitable. Tenía muerte cerebral de esos 2 disparos que le había dado la banda terrorista ETA antes de abandonarlo. Ahí tienen ustedes el día en el que todo un pueblo le rendía homenajes al concejal, uno de los más jóvenes, 29 años, concejal del Partido Popular. Todo el mundo dice que hubo un antes y un después tras la muerte de Miguel Ángel Blanco. Han pasado 20 años, no sé cómo lo vivisteis vosotros, Pepe Oneto. ¿Queda algo de este espíritu de Ermua? ¿Tú qué crees, yo creo Pepe? Que queda bastante, ¿no? Yo creo además que fue el principio del fin de ETA, porque se sembraron las bases de que por primera vez la gente en el País Vasco salió a la calle. Antes salía en silencio, en esta ocasión salieron a la calle gritando en contra de ETA, ¿no? Yo me acuerdo, yo estaba director de informativos de Antena 3 y bueno, y hoy oyendo los programas de radio he vuelto a sentir el mismo escalofrío que sentí el día de hace 20 años cuando se supo que había aparecido, primero apareció vivo, y sobre todo cuando ya luego, después de mucho, empezó a conocerse cómo fue ejecutado, te da idea de la maldad de lo que ha sido el terrorismo de ETA, ¿no? Él siempre decía, no quiero que me secuestren y prefiero que me mate. A Miguel Ángel Blanco lo secuestraron y lo mataron. Lo secuestraron, lo tuvieron 48 horas, 2 días en el maletero de un coche, luego lo sacaron con una capucha, con las manos atadas a la espalda y de rodillas, Chapote, un personaje que, por cierto, ha recibido ya el primer permiso para asistir al entierro de su padre, Chapote, mientras otro miembro de ETA agarraba a Miguel Ángel Blanco, Chapote le dio 2 tiros en la nuca y cuando llegó al hospital estaba ya en unas condiciones que fue imposible su recuperación. Aquello, quieran o no, duró mucho más, pero aquello fue el principio del fin de ETA. Del fin, ¿no? Le pedía a Pepe la memoria, sabía que era en ese momento director de informativos de la cadena Antena 3, me acompañan Alfonso Merlos, he dicho Manuel Marín, Marisol Galdón y Cayetano González. Se incorpora a esta mesa uno de los hombres que vivieron, Cayetano, más intensamente estas 48 horas en donde se sabía prácticamente su final. Hemos escuchado a Aznar. Yo creo que valdría la pena poner las imágenes que hemos visto esta mañana cuando iniciábamos el programa de la propia familia, que hablaban cómo vivieron ese momento, y también del propio presidente en ese momento del gobierno. Pero Cayetano estaba en la dura tarea de asistir a los periodistas que queríamos saber, y desde el Ministerio del Interior. Cayetano, bienvenido. Muchas gracias, Nieves. Bueno, permíteme que te haga una pequeña corrección. No fueron 48 horas, sino fueron 10 días. 10 días. Porque venimos de la liberación de Ortega Lara. De la liberación, exacto. De la liberación de Delcló. Bueno, que es la misma noche que Ortega Lara. Es la misma noche, ¿no? O sea, que hay 2 horas de diferencia, hay 4 horas de diferencia. Empezamos el reloj a ponerlo desde ahí. Empezamos el 30 de junio. Y entonces pasamos de la euforia y de la alegría por la liberación de José Antonio Ortega Lara,
que llevaba 532 días secuestrado, yo algunas veces hago el ejercicio, y me vas a permitir que lo haga aquí en tu programa. Hoy es 10 de julio. Echemos 532 días para atrás desde el 10 de julio. Nos plantamos aproximadamente en el 28 de enero de 2016. Entonces yo a los espectadores de tu programa les preguntaría, ¿cuántas cosas han pasado en nuestras vidas, buenas, malas, regulares, en estos, desde el 28 de enero del 16 hasta hoy? Bueno, pues a Ortega Lara solamente le pasaron malas, no le pudo pasar ninguna buena más que estar sometido a la tortura 532 días, o sea, es una barbaridad. Entonces, quería decirte que yo esos días, aquellos días de julio, que los viví evidentemente por el sitio donde estaba muy intensamente y muy cerca, pues no se me olvidarán en la vida, porque son cosas que te quedan grabadas no en la memoria, o sea, en el alma y en el corazón. Y entonces es verdad que hoy, 10 de julio, al mediodía, hacia las 3:20 de la tarde, se recibió una llamada en el Ministerio de Interior por centralita pidiendo hablar con la Secretaría del Ministro. Curiosamente, yo eso nunca me lo he explicado, esa llamada se pasó, porque, en fin, había un cierto filtro y no se pasaban todas, ¿no? Se pasó y la secretaria que estaba de guardia oyó al otro lado del teléfono, y me vas a permitir reproducir textualmente las palabras, claro, aunque sean malsonantes, ¿no? La otra voz al lado del teléfono dijo, hijos de puta, lo de Ortega Lara lo vais a pagar, Gora Euskadi Askatuta, que para los que no sepan vasco, significa viva el País Vasco independiente, libre. Y colgó. Una voz de hombre con un cierto acento vasco. Bueno, entonces la pobre secretaria, te puedes imaginar cómo se quedó, comunicó inmediatamente con la jefe de secretaría, y la jefe de secretaría llamó al ministro para contarle lo que había pasado. Bueno, hacia las 5 menos cuarto de la tarde, el ministro recibió una llamada de Carlos Iturgaiz, en aquel momento presidente del Partido Popular en el País Vasco, para decirle, Jaime, me acaban de llamar de Egin. Egin, quiero recordar, era el boletín oficial de ETA. Sí, era donde se recibían las llamadas. Sí, bueno, el órgano de propaganda de ETA. Me han llamado de Egin diciendo que han recibido una llamada en nombre de ETA reivindicando el secuestro de un concejal de nuestro, dijo Carlos, del PP de Hermo, a Miguel Ángel Blanco. En aquel momento Miguel Ángel Blanco era un desconocido. Chico de 29 años. Sí. Carlos dice que desayunaba con él. Había tenido una reunión con él días antes en una cafetería de la Gran Vía de Bilbao, porque Miguel Ángel le quería presentar un proyecto, pero Jaime Mayor, por ejemplo, no sabía quién era, como es obvio, porque claro, en aquellos momentos había concejales en el PP del País Vasco, ¿no? Sí, me gustaría escuchar a todos en la mesa, porque sé que cada uno tiene un recuerdo muy especial, igual que todos ustedes. Sí, claro. Alfonso. Hombre, la verdad es que yo era muy joven, hace 20 años, y realmente estaba empezando a estudiar periodismo entonces. A mí ese verano y ese fin de semana en concreto, pues la verdad es que me pilló jugando un torneo de fútbol en Barcelona. Esa es la realidad, pero la conmoción efectivamente fue absoluta. Era algo de lo que no dejó de hablarse hora a hora y minuto a minuto en el conjunto del país. ¿Por qué? Pues yo creo que por algo que el propio Cayetano sabe a la perfección, porque todos los asesinatos de una organización terrorista y de ETA han sido crueles, todos, pero este especialmente. Fue un chantaje al gobierno, un chantaje a la familia de Miguel Ángel Blanco y un chantaje a España entera. Y lo que estuvimos viendo hora a hora y día a día es que la nación entera, el pueblo entero, se levantó y dijo no a ese chantaje. Y por razones que yo creo que al final constituyen un acierto, aunque fueron muy dolorosas, pero el gobierno dijo no y la familia dijo no. Hoy nos preguntamos a través del 905 si condenan todos los partidos el terrorismo por igual. Si piensan que sí, tienen el 905-855-001. Si por el contrario piensan que no, tienen el 905-855-002. La pregunta que os traslado a vosotros dos, ¿pensáis que todos condenan el terrorismo por igual? Adelante. Pues, no, yo no tengo la sensación de que se condene el terrorismo por igual, ni este terrorismo ni ningún otro terrorismo. Siempre hay matices y hoy, lamentablemente, cuando lo que tenía que ser noticia es el recordatorio de alguien como Miguel Ángel, estamos viendo que precisamente hay un distinto trato político, una distinta dispensa política a un icono que desgraciadamente fue asesinado, pero que desde una perspectiva puramente democrática supuso efectivamente, lo habéis dicho antes, un antes y un después, ¿no? Yo en aquel momento
Yo ya era redactor de ABC, lo vivimos en la redacción de ABC con una intensidad enorme y lo recuerdo como un primer gran asunto de enorme intensidad por un motivo. No había internet, no había páginas web, claro. Entonces no había los urgentes, pero fue un acontecimiento que convulsionó a todas las televisiones y a los diarios nacionales. Nos tuvo despiertos prácticamente a las 48 horas, ¿no? En el caso de ABC hicimos sabíamos desgraciadamente, como comentaba Cayetano, que esto era una sentencia a muerte anunciada, y nos dispusimos con el ánimo posible a hacer una edición especial porque sabíamos que 2 días después, a las 3:30 de la tarde, aparecería muerto. Recuerdo, antes lo comentaba Pepe, me parece, recuerdo ese halo de esperanza mínimo que vivimos todos cuando se dijo tiene vida, o va en una camilla y todavía tiene un hálito de vida, ¿no? Hoy, con la perspectiva del tiempo, escuchar a los cirujanos que le trataron, al médico que le trató, decir que las 2 heridas que tenía eran incompatibles con la vida, que solamente era cuestión de tiempo, a mí me hace recuperar esa sensación, esa carne de gallina, ¿no?, que nos puso a todos. Y luego una de las principales noticias, no se dirá nunca, no se recordará nunca, porque eso es tiempo posteriori, pero la detención de los 2 etarras, porque un tercer etarra creo que se suicidó, pero de Gallastegui y de Chapote, que es el que recordaba antes Pepe, fue una gran noticia. La detención de estos 2 individuos, el juicio y que sigan hoy en prisión. Hoy le pregunto a Marisol Galdón si crees que el hecho de que Manuela Carmena haya dicho que no se haga un especial homenaje a Miguel Ángel Blanco en el Ayuntamiento de Madrid, tu opinión, porque ha dicho que a todas las víctimas, pero no a una. Sí, he oído a Manuela Carmena, he oído que ha dicho que ella asistirá encantada a cualquier homenaje que se le rinda a Miguel Ángel Blanco, pero que hacerle un homenaje exclusivo a él, con una pancarta en exclusiva a él, no le parecía justo por respeto a las otras víctimas, ¿no? Yo, fíjate que lo del espíritu de Hermoa, yo lo viví... A nosotros nos da, yo era una ciudadana de a pie, trabajaba en los medios, pero lo vivimos, yo lloré mucho, recuerdo cuando murió, cuando nos dieron la noticia, y lo vivimos con ese hálito de esperanza. Y yo recuerdo que estábamos en ese fin de semana con mi chico en casa y habían venido unos amigos de Barcelona dándonos las manos y rezábamos. O sea, quiero decir, porque era todo el país, ese espíritu, nos daba igual que nadie en aquellos momentos le daba igual que fuera del PP, que fuera del PSOE, que fuera exactamente, o sea, nadie pensaba en eso. Por eso se le llamó espíritu de Hermoa, ¿no? Por eso, precisamente porque todas las fuerzas y todas las personas nos unimos por una causa, por ese crimen miserable. Y ese espíritu yo sí que lo echo de menos ahora. Hombre, yo lo que sí que echo de menos precisamente que la gente politice el uso del terrorismo, trate de rentabilizarlo, de sacar partido para su provecho. A ver, yo lo que echo de menos, respondiendo a tu pregunta, Nieves, lo que echo de menos es que haya dirigentes políticos que estén a la altura, que es lo que todos entendemos que tienen que mostrar en este día, ¿no?, en estos días, que es un respeto, naturalmente, a la memoria de una persona que fue secuestrada, que todos fuimos chantajeados y que fue asesinada. Y desde luego no es ningún argumento, es una excusa lo que ha dicho Manuela Carmena. Esta historia de que no hago un homenaje en particular a Miguel Ángel Blanco, no coloco una pancarta en concreto de Miguel Ángel Blanco para no destacarlo sobre el resto. Pero ¿quién está hablando de destacar? Y lo ha dicho Ángel Gabilondo del Partido Socialista, lo han dicho los dos. Y desde luego lo que sí que no me parece es decepcionante, porque yo no esperaba nada de Podemos en este sentido. Es decir, todos somos perfectamente conscientes de que hay dirigentes de esta organización que cuando tienen determinadas reuniones sociales de las que llaman en el País Vasco, se reúnen con colectivos proetarras. Por lo tanto, no me extraña que Podemos en el Ayuntamiento de Madrid haya dado este argumento tan pobre y esta excusa tan lamentable. No me extraña en absoluto. Se trata simplemente de que cuando tienes ocasión de rendir tributo a un mártir de la democracia, decides no hacerlo. Y verdaderamente queda retratado con mucha pena. Hay muchos mártires. Sí, pero, hay muchos mártires
responsables de la lucha terrorista. Estamos hablando y a quién nos estamos refiriendo? Son muchos. Y eso que tú dices lo ha dicho Carmena y lo ha dicho Ángel Gabilondo del Partido Socialista. Lo han dicho los dos. Porque están soportándoles en el Ayuntamiento de Madrid. Hay que rendir tributo a todas las víctimas. A todas las víctimas. Ninguna víctima es mejor que otra. Todas sufrieron el terrorismo. Vamos a ver, Marisol, déjame que te haga solamente una pregunta. Cuando hay un homenaje a quien sea, a un deportista, a un profesional, a quien sea, ¿tú entiendes que la sociedad o las personas que le hacen el homenaje desprecian a todos los demás? ¿A que no lo entiendes? Seguro que no lo entiendes. ¿Aquí cómo se va a estar despreciando al resto de víctimas del terrorismo? Por favor. A ver, vamos a tener argumentos con un poco de talla ética, un poco de peso moral en los argumentos. Cayetano, Manuel, una cosa muy breve. Mira, Marisol, el Ayuntamiento de Madrid en este sentido no puede tener un doble discurso. Todos los días se homenajea a víctimas del terrorismo. Mira, tú vas por la calle, la Plaza de la República Dominicana, la Plaza de la República Argentina, en la calle Juan Bravo, hay unas plaquitas que rememoran de manera individualizada a las personas concretas, guardias civiles o policías que murieron ahí asesinados. Hay nombres de calles que pertenecen a víctimas y a mí me parece que es un error porque si el argumento es no singularizar a Miguel Ángel, claro, aquí estamos singularizando a otras. Ese es un argumento que a mí, desde mi perspectiva, me resulta políticamente mezquino. Me resulta políticamente mezquino porque no tiene ningún sentido. Y en cualquiera de los casos, siempre que un ayuntamiento, por ejemplo, que tiene concejales que a título particular se personan en una ocupación con K de un edificio, o individuos que se personan en otro tipo de actos, o que, por ejemplo, participan en homenajes a un tipo condenado por el Tribunal Supremo, como el tal Alfón, no tiene ningún sentido que no se homenajee a Miguel Ángel Blanco. Ya. Ninguno. No Perdonadme porque Cayetano González, que es nuestro invitado especial, quería intervenir, no sé si en el asunto de que se ha politizado a mí me parece, 20 años después. Me parece que la discusión que estabais teniendo aquí, a raíz de una actitud de Carmena, pone de manifiesto que se ha perdido algo del espíritu de Hermoa, sin entrar en matices, ¿no? Pero me parece que hoy no es el día para entrar. Hoy es el día en el que estamos viendo cómo el presidente del Gobierno, junto con Marimar Blanco, están aplaudiendo a ese espíritu de Hermoa y aplaudiendo a la figura de Miguel Ángel, ¿no? Sí, lo que pasa que vamos a ver. Es decir, yo tengo dos preocupaciones en estos días que he tenido tiempo de pensar bastante y de darle vueltas con esos recordatorios. Yo creo que hay dos preocupaciones que yo quiero trasladar. Uno, algunos hablan del relato, de construir el relato. Yo prefiero hablar de la verdad, de buscar la verdad, de contar la verdad de lo que ha pasado. Y a mí me parece que en la verdad de lo que ha pasado tiene que quedar muy claro que ha habido vencedores y vencidos, que ha habido víctimas y verdugos, que aquí no ha habido dos bandos enfrentados, como algunos quieren contar, sino que ha habido una banda terrorista que es más que un grupo terrorista, porque cuando se dice claro que sí, Gonzalo, vamos a escuchar al presidente del Gobierno y seguimos contigo. Unas circunstancias dramáticas que todos los españoles conocen. Al acordarnos de él, nos acordamos de él, de toda su familia. Aquí está su hermana Marimar, de sus padres, de todos sus compañeros de partido en Hermoa, en el País Vasco, y de todos los españoles, porque creo que el espíritu de Hermoa significó sin duda un cambio muy importante en la visión de muchas cosas por parte de mucha gente. Si alguna conclusión debemos sacar de cara al futuro, es que las víctimas del terrorismo merecen el apoyo, el esfuerzo y todo lo que podamos hacer por ellas. Y que también las víctimas del terrorismo pueden convertirse, como de hecho lo están haciendo, en uno de los argumentos más importantes para luchar contra el terrorismo aquí y fuera de aquí. Esto mismo he planteado yo en la última reunión del G20 que hemos tenido hace muy poquitas horas en la ciudad de Hamburgo. Palabras del presidente del Gobierno, Cayetano, que te he interrumpido. Las palabras de Rajoy las suscribo, ¿no? Pero Mariano Rajoy tiene un problema en esta cuestión, que yo hoy quiero decirlo aquí, que es Bolinaga. El espíritu de Hermoa es también que los terroristas cumplan íntegramente sus penas. Y Bolinaga, quiero recordar a tus telespectadores, que fue el etarra que la Guardia Civil, una vez que le detuvo,
por el perfil psicológico que tenía de los detenidos, le llevó a la nave de Mondragón. Yo estuve hace unos días hablando, y le hicimos una entrevista para Libertad Digital, al jefe del grupo de investigación de la Guardia Civil, que entonces era un teniente, ahora es un teniente coronel. Él me dijo, hace 10 días, además yo se lo pregunté reiteradamente, que Bolinaga se negó en redondo a decir en la nave, aquí está Ortega Lara. Es decir, que le importaba, perdón por la expresión, 3 pitos, y Ortega Lara hubiese muerto de hambre y se hubiese incluso quitado la vida, lo ha contado, no estoy contando una cosa tétrica que me haya inventado, si la Guardia Civil no tiene el acierto y la constancia de seguir buscando en la nave y rebuscar en la famosa máquina, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que Mariano Rajoy está muy bien en las declaraciones que hace sobre las víctimas, pero tendría que explicar a los españoles por qué liberó al torturador, secuestrador de Ortega Lara. Y bajo socapa de una enfermedad terminal, quiero recordar que esa enfermedad terminal duró 2 años y medio, y que no pasa nada, en la cárcel se puede tratar cualquier cáncer. Dicho esto, perdona, Nieves. Sí. Yo decía antes, buscar la verdad y contar la verdad. Y hay una segunda cuestión. Los jóvenes españoles, es decir, esos chicos y chicas que no habían nacido cuando se libera a Ortega Lara o cuando se asesina a Miguel Ángel Blanco, o tenían 1, 2 o 3 años, tienen que saber la verdad de lo que pasó y tienen que conocer estos hechos. El otro día hubo un reportaje en televisión que yo vi y me quedé espeluznado y lo quiero trasladar aquí, una encuesta en la calle a un chico, yo le calculo unos 16 años, le presentan la foto que todos tenemos en la retina, y no de Ortega Lara. No sabía ni quién era. No, espera. Ortega Lara llegando a Burgos, a su casa en Burgos, con su mujer Domitila al lado, con un guardia civil y un policía nacional y gente. Le enseñan la foto. Ortega Lara, mirada perdida, barba de 532 días, chándal color fucsia, hecho un guiñapo. Le preguntan al chico, ¿sabes quién es esta persona? El chico se queda unos segundos vacilando y dice, no, pero me imagino que será un terrorista. Entonces, claro, contra eso hay que rebelarse. O sea, el chico no tiene ninguna culpa. O sea, no estoy echando ninguna culpa al chico. Estoy echando la culpa a todos nosotros, también medios de comunicación, también el gobierno, también las instituciones. Hombre, no podemos tolerar que la gente no conozca quién es Ortega Lara. También tenemos algo que hacer, Sin duda. O sea, Yo estoy de acuerdo con Cayetano en la idea de que hay cuestiones de la política, aspectos de la política antiterrorista del gobierno de Mariano Rajoy que son claramente cuestionables, y desde luego a mí me parece que un caso clamoroso es el de la liberación de Bolinaga. Ahora, es decir, el hecho que has planteado encima de la mesa, Nieves, el tema del Ayuntamiento de Madrid y de la figura de Manuela Carmena, a mí me lleva a una doble reflexión. Primera, que al final es una información. Manuela Carmena, no olvidemos que no hace tanto, en el año 2015, fue fichada por el gobierno vasco como asesora para investigar qué excesos había tenido la policía sobre, por ejemplo, miembros de la banda terrorista ETA. Que me parece muy bien, porque los miembros de la banda terrorista ETA tienen que ser sometidos a las leyes y al imperio del Estado de Derecho, y la policía tiene que hacer su papel. Pero ahí estaba Manuela Carmena, detectando en qué modo y de qué manera la policía había podido cometer algún exceso también contra etarras. Eso está ahí, es una información. Y segundo, Marisol, y además te lo voy a poner en bandeja, el argumento intelectualmente tan pobre de que no se puede destacar a una víctima o a una persona porque significa el menoscabo de las demás, yo quiero verlo cuando en el futuro se plantee un homenaje, por ejemplo, a Clara Campoamor. No quiero ver, de verdad, ni a Manuela Carmena ni a ninguna dirigente de Podemos en un homenaje a Clara Campoamor, porque claro, sería despreciar o rebajar a otras feministas o a otras mujeres que luchan por los derechos de la mujer. Por lo tanto, claro, eso es distinto, ya me lo imaginaba. Sí. Es que a ella sí se la puede destacar, pero a Miguel Ángel Blanco no. No sé si se va a hacer un homenaje a Clara Campoamor, no tengo ni la más remota idea. Sí, siempre, todos los años se le hace, todos los años. Sí que veo por tu parte que aprovechas la mínima circunstancia para arremeter contra Carmena, da igual que sea Miguel Ángel Blanco, como quien sea. Te he puesto en valor una información. Quiero decir, pero como alcalde de un municipio como es Madrid, tienes a todos los colectivos antiterroristas solicitándote. Tú no quieres quedar mal con ninguno, ni quieres estar solo a bien con uno. Quieres estar a bien con todos, porque a todos quieres atenderlos igual y todos tienen víctimas igual de homenajeables. Entonces, su postura no me parece rastrera, me parece comprensiva y muy Pepe Oneto, que pide la palabra. Hay muy pocos casos como Miguel Ángel Blanco. El hecho es que hace 20 años
Y estamos hablando de eso, y en cierto modo hoy todos los medios estamos dedicando tiempo al asesinato de Miguel Ángel Blanco, bueno, porque primero fue significativo, porque nació el espíritu de Hermoa y, como decía yo antes, aunque muy lentamente, fue el principio del final de ETA. Fue sobre todo el síntoma de que la gente en el País Vasco era capaz de salir a la calle para gritar contra ETA. Hombre, si hay dos acontecimientos en este país que ha conmocionado... En toda España, o sea, se llenaron las calles. No, pero sobre todo en el País Vasco, claro. Y sobre todo que gritaran en contra de ETA. Sí ha habido otros acontecimientos en España que han conmovido al país, que fueron los atentados del 11M y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La conmoción era idéntica, o por lo menos la percepción que yo a estas alturas tengo de ella. Hombre, siempre puede buscar una excusa. Yo me acuerdo en Alicante el otro día, en un homenaje que le iban a poner el nombre del joven que murió en Londres, Echeverría. Ignacio Echeverría. Ignacio Echeverría, bueno, el diputado de Podemos, el edil de Podemos, se opuso porque dice que no está demostrado que en el momento de la muerte utilizar el patín o llevar el patín. Es decir, una cosa realmente sorprendente. Hay que revolver el tema como para escaparse de la realidad. Si tú no quieres colgar una gran imagen de Miguel Ángel, con sus ojos, con su cara, tal como le recordamos todos, de la fachada del Ayuntamiento, por lo menos recordar desde el Ayuntamiento de Madrid que esto dio lugar a un movimiento social. Tú has hablado claramente del espíritu de Hermoa, pero es que hubo un movimiento real, una reacción de manos blancas contra ETA en general, por Miguel Ángel, pero para todo lo que pudiera pasar después. ¿Qué le cuesta al Ayuntamiento de Madrid colgar, si no una foto de Miguel Ángel, unas manos blancas? Vamos a ver. Con Tomás y Valiente fue cuando se inició el movimiento Manos Blancas, no lo olvidemos. Lo que pasa es que con Miguel Ángel Blanco se hizo muy extensivo. Evidentemente, y además por primera vez, después de muchos años de una cobardía moral o de un silencio cómplice en el País Vasco, se salió a la calle, efectivamente, y se creó ese espíritu. Yo el otro día escuchaba una entrevista con Carlos Totorica, que era el alcalde socialista de Hermoa, que sigue siéndolo todavía. Sí, yo lo escuché esta mañana. Aparte de que a él quedara marcado, él no entiende que haya una parte de su partido que se dedique ahora mismo a no hacer o a no participar de homenajes, porque es que pero sí que participan Miguel Ángel, de homenajes. Pero yo de verdad... Sí, pero sí que participan de homenajes, han dicho que sí. Lo único es lo de la pancarta en el Ayuntamiento de Madrid. Si es que se ponen pancartas para tantas otras cosas, sin siquiera participar en el pleno. Es decir, me parece muy bien que el Ayuntamiento, por esa idea que tiene de los grupos, con los refugiados, con el colectivo LGTB, tal, me parece estupendo, pero lo que no se puede es hurtar a la ciudadanía el debate de que realmente todos los días hacemos homenajes a las víctimas del terrorismo cuando pasamos por calles que están nombradas, tienen nombre de esas víctimas o tienen un recordatorio. ¿Qué sentido tiene no hacerlo en la fachada del Ayuntamiento por una cuestión política? Perdonadme, porque Cayetano González tuvo que dar la noticia a los medios de comunicación y a mí me gustaría saber, no sé, si previo a dar la noticia de que había fallecido Miguel Ángel Blanco, si hubo hasta lágrimas por parte del ministro, si hubo conmoción por parte tuya, ¿cómo fueron esos minutos previos a dar la noticia a toda España? Bueno, vamos a ver, como se ha recordado antes, Miguel Ángel aparece hacia las 4 y 5 de la tarde. ETA fue implacable en el cumplimiento del plazo, o sea, le secuestran hacia las 4 de la tarde de un día como hoy, jueves 10 de julio, era jueves en aquel entonces, el año 97 era jueves, hoy es lunes, y da 48 horas al gobierno para... Entonces yo ahí tengo dos momentos que no me olvidaré en la vida, ¿no? A las 5 menos cuarto, cuando Carlos Iturgaiz, lo he dicho antes, llama al ministro. Después de colgar, el ministro, por supuesto, la primera llamada que hace es al presidente del gobierno para comunicarle lo que está pasando y a través de su secretaria, yo ya estaba en el ministerio, me pide que suba al despacho del ministro. Y esto es una cosa que viví yo solo, porque estaba yo solo con Jaime Mayor en su despacho. Jaime Mayor estaba sentado en su sillón y en un gesto pues apesadumbrado, con la cabeza agacha y con las manos sujetando la barbilla, dijo Cayetano: si no hay un milagro, lo van a matar. ¿Por qué decía Jaime Mayor, si no hay un milagro, lo van a matar?
Primero, porque como habéis dicho antes alguno, la orden estaba ya dada por ETA cuando secuestra a Miguel Ángel Blanco. Y segundo, porque desde el punto de vista policial, Jaime sabía en ese momento que desde que aparece el famoso papel con las siglas BOL de Bolinaga, hasta que la Guardia Civil da con el agujero donde está Ortega Lara, pasan 6 meses. Es de diciembre del 96 al 30 de junio del 97. Entonces, claro, en 48 horas o hay un milagro, claro, o policialmente era imposible. A pesar de todo, se pusieron todos los medios, humanos y no humanos, para intentar encontrar a Miguel Ángel. Y luego el segundo momento, contestando un poco a tu pregunta, que no se me olvidará en la vida, es cuando aparece Miguel Ángel. Está clínicamente muerto, lo que pasa con un halo de vida, ¿no? Se le lleva al hospital de Nuestra Señora de Aránzazu. Por cierto, que las cosas de la vida, el mismo hospital donde estuvo de Juana Chaus, haciendo huelga de hambre, años después. Y nosotros nos desplazamos a San Sebastián y visitamos a la familia de Miguel Ángel y al propio Miguel Ángel, que está en la UCI. Entonces, antes el ministro se reúne con los médicos le dicen que no hay nada que hacer, que es cuestión de horas, está con los padres de Miguel Ángel, con Marimar, con la novia, con la portavoz de la familia, y luego los médicos le ofrecen al ministro la posibilidad de pasar, si quiere, a la UCI a ver a Miguel Ángel, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes que en la UCI el número de personas que pueden pasar es limitado, entonces pasa el ministro y el secretario de Estado de Seguridad, y los que íbamos con el ministro nos quedamos detrás de la mampara. Claro. Entonces yo tengo la imagen en estos momentos, la estoy viendo de nuevo, a Miguel Ángel en la camilla de la UCI, entubado, mantenido, no digo artificialmente, pero de alguna manera mantenido con vida. Esto eran las 11 de la noche del 12 de julio y nos volvemos a Madrid, y hacia las 2:30 de la madrugada el director médico del hospital le llama al ministro para decirle: ministro, acabamos de certificar médicamente la muerte de Miguel Ángel. Entonces, la comunicación de la noticia de Miguel Ángel no fue ningún problema, es decir, ese no era el problema. O sea, cuando aparece a las 4 de la tarde su cuerpo, ya toda España es consciente que aunque tenga un halo de vida, va a morir, ¿no? Y por lo tanto no me supuso un problema. Sí que por supuesto hubo momentos de emoción, momentos de rabia, porque insisto, veníamos de los momentos de alegría y de los momentos de euforia, ¿no? Sí. Y te das cuenta de la brutalidad de una banda terrorista que fue implacable con un chaval de 29 años que su único pecado, entre comillas, era ser español y ser concejal del Partido Popular. Cayetano González, gracias por haber venido a nuestros estudios. Gracias a vosotros, y yo creo que es muy bueno que todo esto se haga, para que no se olvide, y por lo que decía, los jóvenes tienen que conocer todo esto. Para no que pueden no se permanecer. Le pregunten y digan, pues ¿quién es? He puesto esa anécdota porque a mí me impresionó mucho, salvando la voluntad del chico. Yo creo que tienen más culpa los padres del chico, los profesores del chico, el entorno mayor del chico, que el pobre chico. Nos lo tenemos que hacer mirar, es verdad. Cayetano, ha sido un placer. Nieves. Gracias a todos. El volvernos a encontrar 20 años después para rememorar estas 48 horas de vida de Miguel Ángel Blanco, esta muerte anunciada que no queremos desde luego dejar pasar por alto. Seguimos en la actualidad del día. Vamos a hablarles a ustedes de San Fermín, del cuarto encierro de los Sanfermines, que ha sido muy rápido, no ha habido ninguna cornada ni nada destacable, salvo conmociones, pero no ha habido heridas por asta de toro. Ha sido, como les digo, muy rápido, en 2 minutos 10 segundos. Y destacable, pues sí que tenemos que hablar de 5 denuncias durante el fin de semana por agresiones sexuales en Pamplona. Esta es otra vez la noticia que se repite, parecía imposible. Bueno, pues hemos visto imágenes de alguna de las agresiones. Ahí tienen la noticia del número de denuncias, que han sido 5, pero también queríamos hacernos eco de esas imágenes que fueron grabadas por la policía de una de tantas agresiones que se han vivido en estos días. En Pamplona, una chica subida encima de un amigo y cómo por detrás intentan algunas personas agredirla. Ahí lo estamos viendo, ella se revuelve
se encara incluso con uno que se ríe, en fin, y imagino que denuncia. Claro, esto creíamos que ya habíamos aprendido el año pasado. Pero parece que este tema no se aprende. El hombre es un animal que tropieza una vez tras otra en la misma piedra y este tema es tremendo. Hay una falta de respeto brutal y absoluta, alcohol de por medio y estos jóvenes no... Es que estoy convencida de que muchos de ellos creen que no están haciendo nada malo. O sea, que no están agrediendo a nadie. Bueno, que es natural. Ahí, es natural. Cuidado, es natural. hay Eso es lo peor. Y a pesar de que Pamplona, Navarra, han hecho mucho de concienciación para tratar de que estos Sanfermines hubiera no hay manera. Yo de verdad, este tema me roe por dentro y creo que ya de una vez por todas, por favor, que el gobierno ya empiecen a tomarse en serio el Pacto de Estado para la lucha machista y para emprender acciones de concienciación. Nuestro anterior invitado hablaba de las escuelas, de la educación, y aquí tenemos que hablar, Nieves, de la educación también. Yo creo que estamos dando a nuestros hijos. Hay un caldo de cultivo general que puede ser machista que contribuye a que se multipliquen este tipo de abusos o agresiones o tocamientos o lo que fuere según el caso, porque hay de distinta gravedad, naturalmente, partiendo de que todas son condenables. Pero yo creo que también hay que tener una lectura positiva. Primero, solidarizándome con las víctimas, pero que dado... Están siendo detenidos... Primero están siendo detenidos, están respondiendo en juicios rápidos, correcto, y además que el número, si lo tenemos en cuenta, las 5 denuncias al menos o los 5 procesos, teniendo en cuenta anteriores ediciones de San Fermín, es un número muy inferior. Por lo tanto, evidentemente, a estas personas, vayan bebidas o no vayan bebidas, pues no se las puede aplacar de un año para otro de golpe y porrazo, pero yo creo que se está en la dirección correcta. Hemos visto muchos más abusos y muchas más agresiones otros años y desaparecer de repente totalmente de acuerdo. Pero es un dato, esto lleva un rumbo. Es un dato objetivo del hecho de que esa campaña de concienciación y de denuncia de todo esto que está ocurriendo está dando ciertos resultados. Es decir, ya pasados los días que llevamos que haya este número de denuncias, es relevante en el sentido de que, oye, ojalá no hubiera ninguna. Y encima, lo grave es lo que dices tú, la apariencia de que algunos creen que es consustancial a las fiestas el hacer este tipo de cosas, o es natural en el hombre, ¿no? Como decías tú, el hombre tropieza 2 veces en la misma piedra. Una vez tras otra. O una vez tras otra. Sistemáticas veces. La mujer 2 veces. Pero es verdad que dentro de la ciudad y dentro de la propia policía, me imagino cuando terminen las fiestas y haga un balance, nos daremos cuenta de que hay menos. Pero es verdad, basta que haya una sola agresión, basta que haya solo para que el altavoz sea enorme, ¿no? Sirve además de ejemplo, no solamente para Pamplona, para el resto de la gente que ve esto. ¿Ve usted? Cuando una mujer dice que no, es que no. Si no sirve vaya la bebida o no vaya bebida, da igual. Es que se levanta y enseñan los pechos, muy bien, en su libertad, que enseñen lo que quieran, pero eso no es justificación como para que tú actúes. Por eso es un poco enseñar no solamente lo que pasa en Pamplona, sino que eso sirva de ejemplo para todo el país, para toda la gente, para todo hombre, ¿no? No solamente ha sido estas denuncias, Pepe, también tenemos que decir que se han producido, por ejemplo, intentos de irse sin pagar de restaurantes. Sí, los italianos. Aquí vemos 14 italianos que intentan un simpa de 620 euros en un restaurante de Pamplona. Tenemos a Jordi, que es el propietario del restaurante, está al teléfono. Jordi, saludos, buenos días. Buenos días, no soy propietario, soy encargado, pero vale lo mismo. Bueno, pues el encargado, el que manda, como dice mi compañero. Jordi, sí que me gustaría saber cómo os quedasteis cuando se fueron, no sé si se fueron de golpe, los 14. Sí, más o menos fue así, que se fueron de golpe y nos quedamos, pues reaccionamos rápido, sin más. Estaba una compañera nuestra, una camarera, fumando justo fuera, descansando, los vio salir apresuradamente, nos vino a avisar, porque vio algo extraño, a ver si habían pagado o no, realmente no habían pagado, y entonces, pues, el gerente, que es el dueño de la camarera y yo, pues fuimos corriendo detrás, y no llegamos a alcanzarles porque subieron a un autobús, pero sí que a la vuelta al restaurante encontramos a 2 que estaban por ahí un poco despistados del grupo y justo apareció una patrulla de la policía foral y entonces a partir de ahí pues ya se pusieron los forales pues manos a la obra. Claro, y entonces Jordi, ¿qué han hecho? Pagar, pero algo más. Sí. Bueno, han pagado
pagaron la cuenta final, pues había unos chicos, era un grupo que estaba alojados en un camping de los alrededores de Pamplona, justo pues llegaron 2 con el dinero para pagar, porque si no iban a ser pues detenidos, y al pagar dijeron, bueno, se les invitó a pagar pues una pequeña compensación pues por la pérdida de atención que tuvimos que hacer a todo el resto de clientes, porque tuvimos que dejarles sin atender, por atender a la fuga de estos individuos, y pues bueno, dejar un 10% de propina, que está muy bien. Bueno, pues que se atengan a las consecuencias al que se le ocurra hacer un simpa, que salís detrás y los localizáis. Jordi, muchísimas gracias. Que no ocurran cosas como estas, porque le hacen un roto a los pobres propietarios. 220 euros. Como vamos. Los días grandes de su fiesta y que el día que pueden sacar, la semana que pueden sacar un poco más de rendimiento al negocio. Sobre todo que no era un café y un pincho de tortilla. Es decir, que estamos hablando de que cada comensal pues tenía 40 y pico euros. Claro. Vemos otras imágenes, Pepe, a ver qué te parece, de un aquaplaning en un parking, pero no es hecho por un coche, sino por gente que ya está un poquito perjudicada. En los Sanfermines se desnudan y hacen pues este deporte que no sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo llamaríais? Estamos seguros de que son gente. ¿Sí? ¿Tontería? Bueno, le llamaríamos tontería. Un poco deporte, porque esto es deporte. En fin, después de haberse dedicado a los Sanfermines, pues se desnudaron y se pusieron a practicar pues este deslizamiento de cuerpos, de barrigas. Bueno, pues es preferible que hagan eso y no violen a nadie, ¿no? Bueno, mira lo que dice Pepe. Desde luego, lo que dice Pepe, ¿no? Eso desde luego. Van a terminar de pulir el suelo, que ya se ve bastante pulido, el suelo de ese aparcamiento, llamarlo deporte, de ese garaje. Me parece generoso, ¿no? Llamarlo deporte a esto, ¿no? No, pero esto es indiciario de muchas cosas. Vamos a ver. Sí, ¿te parece, Manuel? Sí, hombre, vamos a ver, esto yo no lo veo normal, es decir, tú imagínate que vas con tu hija a recoger el coche y aquí nos reímos y es verdad. Pero es que yo creo que cuando una ciudad, con motivo de unas fiestas que son tradicionales y que tienen además un anclaje, en este caso religioso, se convierten por excesos en este tipo de cosas, es decir, llega un momento en el que se alcoholiza, ¿no? Se alcoholiza una fiesta entera, ¿no? Y al final ocurren cosas, unas son graves, son serias, efectivamente, como las agresiones sexuales o los abusos o cualquier tipo de mentalización que pueda haber de que es una ciudad en la que vale todo, y otra cosa distinta son estas cosas que son irrelevantes. Pero dentro de que es anecdótico, es indiciario de que tenemos los valores un poquito descuadrados. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo tampoco, sin ponernos demasiado solemnes, pero ya después de la carcajada, que digamos la imagen y el impacto propagandístico internacional de los Sanfermines sea un impacto en el que hemos pasado de los escritos de Hemingway a que San Fermín sea una especie de Sodoma y Gomorra, pues esto tampoco puede ser, ¿no? Porque cuando no es por H es por B. Y además estas imágenes virales ahora discurren a una velocidad y con un alcance impresionante en todo el mundo. Que fuera se piense que en España lo del alcohol forma parte del espectáculo, ¿no? Lo hay en las playas de Mallorca, lo hay en Benidorm con esta retahíla de turistas que vienen de fin de semana, lo hay en la costa catalana. Es decir, asocian una diversión, unas vacaciones, necesariamente con el alcohol, pero no solamente con el alcohol, sino con la borrachera hasta caerse en el suelo, ¿no? Sí, es la identificación de España con un macrobotellón. Sí, exactamente. Entonces yo pago 24 horas. Claro. ¿Os acordáis hace un par de años unos paquetes de viajes organizados? Creo recordar desde Alemania. Te subías ya al avión y en el avión ya empezaba el alcohol y tal. Llegabas a una discoteca de Ibiza, tal como terminabas a las 7 o 8 de la mañana, cogías el mismo vuelo y acababas en tu cama de Düsseldorf a las 3 de la tarde y sin haberte dado cuenta dónde estabas, ¿no? Es una percepción un poco... Esto es... Ojalá de verdad que eso y no hagan lo de Ibiza,
que se tiran de balconing. el balconing, Bueno, de aquí se tiran de una estatua también y caen, y a veces se ha roto algún americano la crisma, pero no, a lo que voy es que precisamente de haber sido permisivos en estas localidades, como dices tú, por Mallorca o por otras localidades de España, de haber sido permisivos con este tipo de turismo, ahora es cuando se está generando cierto rechazo por la cantidad de abusos. Los vecinos que pagan sus impuestos, sus IBI, sus recogidas de basuras, están viendo cómo sus pueblos se han convertido en auténticos meódromos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hay gente que reclama el derecho de todo el mundo a divertirse legítimo, y otra cosa es que vengan a destrozar tu ciudad. Y además que esos turistas alejan a otros turistas que son Totalmente. más Sin del duda. agrado de la población. claro, Ese es el problema. El caso es que dicen que está Pamplona al 80% y ha habido otros años al 100%. Claro, O sea que también requiere, como decía el alcalde, una revisión de qué hacer a futuro, ¿no? Seguimos la pregunta: ¿condenan todos los partidos el terrorismo por igual? Queremos hacer nuestro propio sondeo, así que les animo a que nos llamen por teléfono. Les pido que vean otras imágenes. Esta noticia ha sido, pensamos, muy positiva. Me refiero a Venezuela. Vean ustedes que se ha producido la excarcelación de Leopoldo López. Ahí le vemos a Leopoldo después de más de 3 años encarcelado, pues feliz, sonriente, después de la máxima preocupación que hemos tenido en las últimas semanas por su estado de salud. Sabíamos que incluso le estaban torturando y nos hacía pensar, igual que Lilian Tintori y sus padres, que podía correr peligro su vida. Aquí tenemos estas imágenes de un Leopoldo sí que más encanecido, hay que decirlo, a pesar de lo joven que es, pero ya excarcelado. Está cumpliendo condena en su domicilio y tenemos la suerte de contar con Leopoldo López padre aquí, darle la enhorabuena. La enhorabuena, es un paso importantísimo, ¿verdad? Muy importante, muy importante. ¿Cuándo lo supieron ustedes? Y bueno, lo primero, ¿cómo está su hijo? Afortunadamente está bien, está muy quebrantado, ha perdido peso, sobre todo los últimos 100 días, desde que empezaron las manifestaciones, arreciaron mucho los castigos y últimamente, el último mes, incluso sufrió una celda en solitario, incluso hasta 3 días sin alimentación. Y por último, pues, cuando le dieron una ingesta extraña, tuvo una infección intestinal y vómitos, diarrea, etcétera, con lo cual ha perdido 5 o 6 kilos, según lo que me dijo Lilian, y desde luego pues habrá que hacerle un examen completo de cuál es su... Se está quejando mucho de la vista, lo cual es lógico porque él lee mucho y estaba forzando la vista, la ha forzado en estos 3 años, por la iluminación en esa prisión es malísima, por decir una palabra suave, y él pues le costaba leer y lo venía diciendo desde el comienzo, pero bueno, estos son cosas menores. Estamos muy, muy, muy felices porque él está en su casa, está con sus hijos, su madre, su esposa, y bueno, como él estaba cocinando en su cárcel, ahora pues espero que nos enseñe cuánto aprendió en su cocina y le cocine ahora a sus hijos también. Claro, creo que sus hijos se subían encima de él, uno quería que jugara al ajedrez, el otro quería dar un paseo, en fin. Fueron 3 años esperando este momento y los niños, aunque son muy pequeños, pero se dan perfecta cuenta, ¿verdad? Así es. A medianoche todavía Manuel insistía que tenía que jugar ajedrez con él porque él le había prometido en la cárcel que le iba a enseñar a jugar ajedrez. Caray, caray, pues son promesas que hay que cumplir. Ahí estamos viendo a su hijo y también veíamos a su nuera que no han parado de reclamar por los otros presos que continúan encarcelados. Lamentablemente tenemos el saldo de los últimos 100 días es tan triste que produjeron más de 3.000 detenciones. Tenemos hoy más de 300 presos políticos en Venezuela. Tuvimos la lamentable cifra de casi 100 muertos
asesinados por la represión del gobierno a las manifestaciones pacíficas. Y no digo yo, pues la situación del país, prácticamente no se tiene alimentos, no se tienen medicinas. Otros presos como este que está justo aquí en la pantalla detrás de Leopoldo, sí, se llama Gilbert Caro, diputado suplente, lo pusieron preso hace ya unos 4 o 5 meses y aparentemente por una fotografía que se logró sacar de él la semana pasada, está como que si estuviese en el peor día de Auschwitz. Desde luego, se les ve absolutamente, pero se les ve con fuerza también, ¿eh? Yo quiero hacer mención a algunos políticos que han criticado incluso, como es, y enseguida les doy la palabra a mis compañeros, pero ha habido una polémica en Twitter abierta por Alberto Garzón, de Izquierda Unida, al calificar, lo vamos a ver, de golpista a su hijo. Lo vamos a locutar y lo vamos a escuchar. No sé si lo tienen ahí. La liberación del golpista Leopoldo López es una buena noticia si contribuye a la paz y al diálogo en Venezuela. Ojalá así sea. ¿Le extraña que le califiquen así a su hijo? Sí, sobre todo estas personas que son admiradores del fallecido Chávez, que en sí fue un golpista, obviamente, se levantó en armas, dio un golpe fallido y un tiempo después fue electo presidente, es verdad. Pero ese sí era un golpista, fue golpista, y en cambio Leopoldo nunca ha participado en ningún golpe, jamás en su vida, y fue condenado por haber participado en una manifestación que fue convocada por los estudiantes, por los centros estudiantiles, y fue acompañado de otros 2 líderes venezolanos, que ambos fueron castigados. Pero muy pacífica, señor López, con todos mis respetos, no llegó a ser la manifestación. Quiero decir, Chávez era un golpista, pero el señor Maduro ganó unas elecciones, nos guste o no nos guste, está en el poder legítimamente, y entonces yo creo que el pueblo venezolano se merece que se escuchen unos a otros y que puedan hablar y puedan evitarse estas muertes, porque también es cierto que... hablar. Acuérdate de lo que pasó en en la Asamblea Nacional, en el Parlamento. Claro. Los opositores fueron apaleados con el permiso de la Guardia, de allí de seguridad. Y también es cierto que el juez que corroboró la condena de su hijo Pero ¿y qué democracia fue asesinado? Es teniendo a los opositores en las cárceles, claro. Marisol? Claro, hombre, los opositores están en las cárceles cuando generan... ¿Pero cómo? ¿Pero tú te crees ese mensaje, Marisol? Vamos a ver. ¿Tú te crees ese mensaje? Yo lo que creo es que la gente está... Es de muy difícil solución el problema de Venezuela, porque están las aguas... Se está muriendo de hambre la gente, por Las favor. aguas están muy turbias, es que estamos mezclando temas, que se muere de hambre la gente, que todo tiene que ver. Que si la Asamblea Nacional, que si las manifestaciones, que si meten en la cárcel, que si el gobierno no es un gobierno... Cuando dices que gana legítimamente elecciones... Bueno, son las elecciones democráticas. Sí, pero las mismas elecciones democráticas son cuando la oposición gana, en la Asamblea Nacional y resulta que la secuestra el señor Maduro. Hablo de diciembre de 2015, donde la oposición tiene una mayoría y llega el señor Maduro, se arroga unos poderes para perpetuarse, elimina todos los poderes que pueda tener la Asamblea Nacional o trata de hacerlo, dice ahora que tiene que estar en una constituyente, que no se le quita la cabeza a la constituyente, y al final, ¿qué tipo de democracia hay? Claro que tiene que ver, uno, que la gente... El poder legislativo que decide escarcelar a los presos, cosa que el gobierno dice, pero además, yo tengo al Supremo y el Tribunal Supremo le obligo a que no. Los 2 órganos gubernamentales de distintos signos. Un dato más, vale. Un dato más. Eso genera pugna, pero no aumentemos la pugna. El fiscal de este caso... No alimentemos la pugna, por favor. Pero ¿quién alimenta la pugna? Dijo que esto era una farsa. A Leopoldo López le acusan prácticamente, no ya de golpista, sino de matar a 47 personas en aquellas manifestaciones. Y resulta que el fiscal que le acusa y le mete en la cárcel, no sé cuánto, 14 o 16 años, ¿no? 13. Llega el fiscal y dice que eso es una farsa y que es una acusación montada y el juicio fue una pantomima. Oiga, si es que a partir de ahí todo lo que se hable, no de Leopoldo López, sino de la propia oposición, no es una cuestión de debate legítimo sobre democracia. Marisol, es que hay una cosa que es indiscutible, es decir, ahora mismo no hay ni una sola asociación ni organización de derechos humanos en el mundo, ni una. Te desafío a que traigas aquí si encuentras alguna, que no concluya de lo que está ocurriendo en Venezuela, que hay un régimen que viola los derechos humanos y las libertades fundamentales. Un régimen, es decir, que hay
Un régimen que agrede y personas que son agredidas, incluso cuando están en prisión. No me lo recuerdes, que voy a intentar decirte algo más. Pero voy a intentar decirte algo más. Yo te digo, la ONU pero que has hablado 3 minutos, voy a intentar decirte, aunque sea en 30 segundos algo. La legitimidad de los gobernantes está en origen y en ejercicio. En origen la tuvo el señor Maduro y cualquier dictador que en un momento determinado haya ganado las elecciones. Pero en ejercicio la ha perdido por completo. Los dictadores no ganan elecciones, Merlos. Sí, las pueden ganar y luego transformarse en dictadores. Por ejemplo, Adolfo Hitler. ¿Tú has visto las imágenes, Marisol, has visto las imágenes en las últimas horas de un grupo de esbirros, dirigidos lógicamente por el gobierno del señor Maduro, lanzando gases lacrimógenos contra colegios en los que salían niños de 4 y de 5 años? Has hablado ya tus 30 segundos, porque yo lo que sí sé es que la ONU ha pedido... Pues defiéndelo si puedes. La ONU ha pedido explícitamente a los que protestan en Venezuela que por favor lo hagan de forma pacífica, que no enturbien más las aguas. Por eso pero por eso, Marisol, disparan contra adolescentes de 16 y 17 años últimamente que han muerto simplemente por protestar. Claro, pero eso pasó en Turquía y aquí no nos preocupó a nadie un pimiento, quiero decir. A ver, no hagas esas acusaciones, por favor, tan graves. Y el cambio sucede en otros países. Que resultan insultantes. A ver, constantemente se están solamente quisiera recordar que probablemente en Turquía no hay 200.000 españoles. Claro. Sí los hay en Venezuela. Es un pequeño detalle, ¿no? Yo creo que comparar a Turquía en la cercanía con Venezuela... porque es que a mí me duele porque yo quiero a España como mi madre patria. Y por eso es que veo a los españoles involucrados como están. Porque se sienten mucho, que tienen mucho que ver con Venezuela. Con Turquía... El señor Zapatero ha hecho aquí... Ha hecho 26 viajes, como me lo han aclarado. 26 viajes y su nuera estaba esta mañana y don Felipe González no siguió yendo porque no le permitieron ir más. Y mis abogados Cremades... Parece que la intercesión de Zapatero ha sido muy positiva, dicen. ¿Y si Leopoldo regresara a su país, le encarcelaría al padre? Me quitan el pasaporte y eso sí ya lo sabemos. Entonces, o sea, esa es la libertad. Y yo lo que sí quisiera... Pero sí quisiera, de verdad, dejar muy en claro, porque la audiencia lo merece. Esas manifestaciones nuestras no son. Otra cosa es unas manifestaciones pacíficas. Hay unas manifestaciones de los abuelos, unas manifestaciones de las mujeres, unas manifestaciones de los académicos, otras manifestaciones de los médicos y las enfermeras. Todas han sido pacíficas. En algún momento sí se genera una confusión, pero ¿por qué? Porque la represión del gobierno empieza a dispararle y lamentablemente, y creo que los videos lo que hemos visto lo señalan así, frente a una reja, un muchacho que no tenía de cubierta más nada que su franela, le disparan con una escopeta a menos de 12 metros. Dígame usted quién es el que es violento allí. Claro, pero ¿saben qué me extraña? Que eso, aquí en España, en manifestaciones que ha habido, también han sucedido respuestas de la policía que son muy cuestionables y en cambio... aquí se disparan eso es inadmisible. Eso es inadmisible. Eso es inadmisible. Que se ha quedado sin ojo, por el amor de Dios. Y el gobierno chavista está financiando. Se dispara más ropa, por favor. 100 días de protesta y 100 muertos no es una actuación puntual de la policía. Ni equiparable con España. Efectivamente, es una actuación sistemática. Dudosas. Lo de Maduro es indefendible. Y él lo sabe y por eso ha tenido que poner en libertad a Leopoldo López. Es decir, él tiene perdida la batalla. Va a intentar por todos los medios hacer la constituyente, que es esencialmente un cambio de la Constitución, que para los chavistas puros es una violación de lo que Chávez pensaba. Es decir, que en este momento él se encuentra con que los chavistas puro, y dentro del ejército lo hay, está traicionando el espíritu de la revolución bolivariana. Pero Pepe, y por otra parte, déjame... Quiero que escuchéis... pero es que llega un momento en que es imposible hablar. Todo el diálogo, hasta el propio Vaticano llegó un momento en que tiraba la toalla. Mire usted, es imposible. Nunca la ha tirado el Vaticano la toalla. No, hombre, ¿Tú te irías a Venezuela con total normalidad a día de hoy? No. Vale. Yo solo quisiera que escuchasen a Monedero, porque lo que ha dicho va en la línea de Alberto Garzón. Le escuchamos y les digo lo que ha contestado Rosa Díez. Adelante.
O sea, sigue arrestado porque es culpable de delitos que en España serían considerados muy graves, ¿no? Y cuando uno no está a favor de las leyes, pues lo que tenemos que hacer es desobedecerlas civilmente y asumir las consecuencias de nuestros actos. Es lo que se llama la desobediencia civil, que además tiene que ser siempre pacífica. Aquí hemos oído a Monedero y lo que dice Rosa Díez no tiene desperdicio. Por favor, vean su tuit, lo que dice Rosa Díez. Todo mi desprecio a quien llama golpistas a los demócratas venezolanos y presos políticos a los terroristas de ETA. Pues yo creo que, en fin, no se le puede poner ni un pero. No se le puede poner ni un pero porque tiene toda la razón y porque es que ese desprecio, por muy políticamente no correcto que sea, yo también lo siento. Es decir, hay una diferencia en el trato, en la realidad que se construye entre buenos y malos, entre culpables e inocentes, que no se corresponde con la realidad ni con la inmensa mayoría de la gente. Podemos tiene un doble discurso que no es en absoluto claro. Lo estamos viendo hoy aquí en Madrid con el tema de Miguel Ángel Blanco, como hemos hablado antes. Cada uno que haga lo que quiera y termine por votar a lo que le dé la gana, que para eso es un régimen legítimo. Que Carmena no quiera poner una pancarta en el Ayuntamiento de Madrid en homenaje exclusivo Marisol, a Miguel Ángel Blanco no significa que no condene el terrorismo. Hombre, por favor, no vayamos a retorcer las cosas. Marisol, hay gente de ese partido que está llamando presos políticos a los etarras, pues perdóname, y en España no hay presos políticos. Pero es que no estamos mezclando Vamos a no engañar a la gente. Estamos mezclando todo. A ver, está aquí Leopoldo López. No hay presos políticos. Estamos asistiendo a un momento que ya era hora, después de haberle visto derramar tantas lágrimas aquí en este programa. Me siento absolutamente feliz de ver que su hijo está en buen estado de salud, que se encuentra bien y con ganas de seguir peleando. Así es, ahí lo ven, eso fue el mismo día que llegó en la madrugada a su casa. Este es el techo del garaje de la casa donde él se monta, le pasan una bandera que besa y llama a continuar pues exigiendo nuestros derechos. No se trata de otra cosa, se trata de que exijamos el cumplimiento con nuestra Constitución, el reconocimiento a las autoridades electas. Nuestra última elección, diciembre del 15, eligió el 75% de los diputados en nuestra asamblea. Eso no se puede desconocer, no se debe desconocer. Eso es lo que está la gente pidiendo en la calle. Por supuesto que otras cosas que se están llamando a la calle también son derechos en otra forma. Es la falta de alimentos, la falta de medicinas y la inseguridad que produjo el año pasado 30.000 muertes, que es el 1 de cada 1.000 venezolanos muertos o ajusticiados por los delincuentes, por los sinvergüenzas que estos han armado. Y por último, bueno, estamos pidiendo la paz, el entendimiento. Yo creo que eso, nadie puede malentender que el deseo final de todo venezolano es paz y prosperidad y tranquilidad, no es otro. El que nos malinterprete está loco, porque es un país absolutamente normal como país, sometido en los últimos 18 años a una anormalidad de gobierno. Ahí está la anormalidad, no en que el país es una gente violenta, es un país deliciosamente pacífico, increíblemente pacífico, y últimamente lo han convertido en esta carnivalidad que inventaron ellos con la represión. Seguiremos hablando de Venezuela, desde luego, ahora ya desde la tranquilidad, medio tranquilidad de saber que su hijo sigue en su habitación, aunque sea en su casa, pero ya es otra cosa. Leopoldo, tenía ganas de que llegara este momento, se lo aseguro, y lo sabe. Muchísimas gracias. Seguimos, recuerdan ustedes, una de las noticias que les hemos contado a ustedes es sin duda este 20 aniversario del homenaje que se le está haciendo a Miguel Ángel Blanco en toda España. 20 años, aniversario de su secuestro y su muerte en 48 horas. Nos llamaba la atención ese titular de ABC, lo estabas viendo, Manuel, de tu periódico, donde se hablaba de la alcaldesa de Madrid, que se niega a organizar un homenaje a Miguel Ángel Blanco en Madrid. Durante este mismo programa yo he recibido ahora un correo electrónico que es una convocatoria oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias, que está
presidida todavía, que yo sepa, por Abel Caballero, si no ha habido ningún cambio, que es un alcalde socialista muy representativo. Y es una pequeña nota en la que se invita a los españoles a participar pasado mañana, cuando se cumple realmente el aniversario del asesinato, porque hoy lo que se cumple es el aniversario del secuestro, a participar en expresiones públicas, en manifestaciones públicas de recuerdo para mantener viva la memoria de Miguel Ángel. Y a mí, que esto lo haya hecho la FEM con un presidente socialista, después de que el Partido Socialista haya tenido una serie de días de dudas respecto a si se debía o no participar, me parece muy buena noticia. Igual que me sigue pareciendo muy mala que Carmena haya utilizado un argumento que no tiene que ver nada con una cuestión política para marginar o para no hacer en Madrid. Seguimos con el debate, saludamos, pero Carmena ha dicho saludamos a Percival Manglano y seguimos con el debate. Percival Manglano, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Percival, saludos, buenos días. Hola, buenos días. Percival, me interesa mucho el saber, bueno, cómo están las cosas por el Ayuntamiento después de que Manuela Carmena rechazara poner una pancarta, como reclamaban algunos, en memoria de Miguel Ángel Blanco. Bueno, las cosas están mal, pero por suerte tienen remedio. ¿Y por qué están las cosas mal? Pues efectivamente por lo que acaba de decir, que Carmena se niegue a hacer ningún tipo de homenaje, a poner una pancarta en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, es de un sectarismo que no tiene nombre. Porque recordemos bien, Miguel Ángel Blanco no es solamente la persona, el asesinado por ETA, es también el espíritu de las millones de personas que se tiraron a la calle después de que se supiese su asesinato y gritaron basta ya. El inicio del final de ETA, en gran medida, ocurre hace exactamente 20 años. Y no querer reconocerlo, no querer conmemorarlo, es francamente deplorable. Pero, como digo, hay cierta esperanza, y esa esperanza es que por lo menos... Sí, adelante. Sí. Concluya. ¿Cuál es la esperanza? Decía que esa es la mala noticia, por así decir. La buena noticia, la esperanza, es que no todos pensamos como Carmena en Madrid y, desde luego, el Partido Popular no piensa como Carmena. Y, en función de ello, hemos anunciado ya que el miércoles a las 10:30 en la Plaza de la Villa de Madrid, el Partido Popular sí que va a organizar un homenaje a Miguel Ángel Blanco. Invitamos a todos los madrileños de bien que quieran acercarse a que vengan, insisto, el miércoles a las 10:30 en la Plaza de la Villa. Ajá, ahí está hecha esa convocatoria, miércoles 10:30, Plaza de la Villa, homenaje a Miguel Ángel Blanco, organizado en esta ocasión por el Grupo Popular. Percival, quería preguntarle, porque me llamaba la atención el hecho de que Manuela Carmena lo que ha dicho es que no quiere destacar a una víctima de ETA por encima de otras. Que no quiere menospreciar, que no para quieren, ser exactos. como dice Marisol Galdón, que no quiere menospreciar a las otras víctimas. Pues me gustaría su opinión. Excusa. Yo, con todos mis respetos, opino que eso es una excusa que se cae por su propio peso. Miguel Ángel Blanco no es una víctima más. Miguel Ángel Blanco es el símbolo de todas las víctimas de ETA, de las 800 y pico víctimas de ETA. Es el símbolo también, como he dicho antes, del grito de la ciudadanía española saliendo a las calles para proclamar que tenía que acabar este chantaje y estos asesinatos de ETA. Miguel Ángel Blanco es todo eso. Pensar que Miguel Ángel Blanco es una víctima más de los terroristas es francamente menospreciar su memoria. Es que entender quién es Miguel Ángel Blanco y qué supone en la memoria de la España democrática es precisamente darse cuenta de que no es solamente una víctima más y que recordarle a él es recordar a todas las víctimas. Alfonso Merlos pide la palabra. Adelante, Alfonso, claro. Última pregunta. Sí, Percival, muy buenas. Una reflexión y una pregunta. La reflexión, hola. A mí esto me parece un despropósito de unas dimensiones muy importantes. Pensemos en Estados Unidos, que el alcalde de Nueva York se niega a hacer un homenaje a una víctima del terrorismo de Al-Qaeda, por ejemplo. Es decir, Madrid es que no es una ciudad más, que además es la capital de España. Es que creo que se negaría el alcalde de Nueva York a hacer un homenaje a una víctima. La pregunta es la siguiente. Aquí en España le hacemos homenajes a todas las víctimas, según toca, a todas, no a unas y otras, no a todas. Pero la pregunta, Percival, es si a ti no te produce cierta sorpresa que miembros de Podemos y en el Ayuntamiento de Madrid sí hayan homenajeado a personas concretas como Bódalo, un personaje que está en la cárcel, o como Alfon, que es un personaje que está en la cárcel.
Y eran una persona y les han homenajeado. Y por cierto, ya han sido condenados. Pero aquí resulta que no. ¿No te produce sorpresa? ¿Te parece coherente? ¿Cómo lo lees? Pues ya a estas alturas, francamente, me sorprende muy poco del Ayuntamiento de Manuela Carmena. Pero sí que hay que hacer un esfuerzo por no conformarse con esta hipocresía y con este cinismo que definen al gobierno de Manuela Carmena. Efectivamente, no puede ser que este ayuntamiento esté constantemente poniendo todo tipo de pancartas en edificios municipales, incluso banderas indígenas cuando llega el 12 de octubre, y sin embargo, cuando viene una fecha señalada para millones de españoles que personalmente salieron a las calles y exigieron el final de ETA hace 20 años, ella se ponga de perfil y ponga una excusa tan patética como es decir que ella no quiere diferenciar a unas víctimas frente a otras. Insisto, recordar a Miguel Ángel Blanco no es recordar a una víctima, es recordar a todas las víctimas de ETA. Quizás eso es lo que no quieran hacer. Percival Manglano, gracias. Nos quedamos con esa convocatoria que, por supuesto, seguiremos en directo. Miércoles 10:30, Plaza de la Villa de Madrid, homenaje a Miguel Ángel Blanco. Un abrazo fuerte, gracias. A mí me parece increíble, se le llama patética, se le llama... Es que me parece increíble. Sí. Y además ha utilizado, Alfonso, algo que es que a mí me gustaría ver. O sea, estoy convencida, pongo mi mano en el fuego, a que tenemos aquí al alcalde de Nueva York y le decimos, oiga... vamos a hacer un homenaje a una víctima. Y estoy convencida que el alcalde te diría, oiga, no, cuidado. Perdóname, déjame terminar. Déjame terminar, Alfonso, por favor. Estoy convencida que el alcalde de Nueva York te diría, mire, me encantan los homenajes a las víctimas, pero no a una, a todas. No quiero hacer solo a una, pues quiero hacerlo a todas. Mira, y decía Percival Manglano que Miguel Ángel Blanco es un símbolo. Oiga, todos son un símbolo. Todos los que han muerto por el terror son un símbolo. Claro que Miguel Ángel lo fue de una manera especial por el espíritu de Hermoa. Pero aquí ha habido muchas personas, ha habido Ernest Lluch, ha habido Tomás y Valiente, ha habido gente que han sido grandes símbolos. Y nos gustaría... por eso. Y hemos visto, tener un respeto a todos, no destacar solo a una porque sea del PP. Cómo se le han hecho homenajes individualizados a Ernest Lluch, a Tomás y Valiente, etcétera, etcétera. La verdad es que lo último que has dicho me parece realmente de una gran bajeza. Alguien, de verdad, vamos a ver, Marisol, de verdad. Pero ¿por qué tienes que insultarme, en este país, despreciarme a mí porque piense distinto de ti? Déjame que te pregunte, déjame que te pregunte una cosa. Es que eres patético, tío. Por favor, no emplees argumentos personales. ¿Tú crees que alguien en este país se cree que a Miguel Ángel Blanco se le homenajea porque es uno del PP? ¿Qué es lo que has dicho ahora mismo? Rebobina, ¿tú crees que alguien en este país se cree que a Miguel Ángel Blanco se le homenajea por ser un concejal del PP? Hombre, que por favor. No quiere homenajearle porque es una víctima del PP. Alfonso, Marisol, me remito a las eso palabras. Eso es lo que tratas de dar a entender. Las palabras que ha dicho un dirigente del Partido Socialista, que como bien ha puesto el acento Manuel Marín, es el presidente además de la Federación Española de Municipios y Provincias, el señor Abel Caballero, que cuando ha visto que había o bien de Bildu, o bien del PNV, o bien colegas suyos del PSOE, que con mucho dolor para él no querían hacer un homenaje, ha dicho, me duele porque son socialistas y no lo puedo compartir, pero además como socialista me parece detestable que no se respete a una víctima del terrorismo rechazando rendirle un tributo, porque es respetarlas a todas. Esto lo ha dicho un socialista, el señor Abel Caballero. El señor Abel Caballero. Esto ya es increíble. Es una manipulación tan grande. Pero por favor, no, eso no te lo consiento. Marisol, que se piense diferente a como piensas tú, no hay ninguna manipulación. Es que no es menospreciar a una víctima, es que eso no es menospreciar, por favor. Le quiero dar la vuelta al argumento, Marisol, le quiero dar la vuelta al argumento. Y con todo respeto, le quiero dar la vuelta al argumento. ¿Tú crees que si el Ayuntamiento de Madrid en un pleno hubiera decidido por mayoría absoluta, o con todos por unanimidad, con todos los miembros, colgar hoy una fotografía de Miguel Ángel Blanco o unas manos blancas, habría suscitado algún tipo de polémica en algún ámbito? Segundo, le doy la vuelta al argumento, es decir, ¿tú crees que si Manuela Carmena se hubiera puesto al frente de la manifestación como alcaldesa de Madrid, arrancando precisamente de ella la iniciativa de colgar esa fotografía, ¿hubiera habido algún tipo de polémica? No, habría sido lo natural. Es decir, la polémica viene precisamente de lo otro. Y lo otro, lo que hay que distinguir, uno es
¿Es por una posición política, porque en efecto se trata de un acto de un concejal que fue del PP, o hay una posición institucional realmente porque se trata solo de una víctima? Insisto, el argumento de una sola víctima cae por su propio peso porque todos los días se homenajean a cientos de víctimas en todos los sitios. Luego, a partir de ahí, solo es justificable desde una posición política. Y segundo, me llama la atención. Tercero. Segundo de los argumentos de ella, pero tercero, perfecto, de Podemos, que se han dividido tantas veces sobre tantas posiciones y que en esto no haya una división, me llama la atención, me sorprende. Se han dividido con el estatuto, con el referéndum de Cataluña, se han dividido respecto al propio liderazgo de Pablo Iglesias, ¿o no? También con el Partido Socialista. Mira, casualmente se han dividido. Casualmente hoy todos los partidos se dividen con un montón de temas. En el año 97. Lo que da miedo es que no se dividan con ninguno. En el año 97 Izquierda Unida dio un ejemplo. Dio un ejemplo con Miguel Ángel Blanco, de sumarse a todas las formaciones políticas. Que se sumará a todos los homenajes que se hagan. Unida, solo ha dicho no colgar esa pancarta, pero que ya todos los homenajes. Pero que no se sume, que es la alcaldesa de Madrid, que haga uno. Es decir, si se le está reclamando municipalmente, se le está reclamando, estamos en los medios de comunicación, se está reclamando por una cuestión institucional, de sentido común. Si además, Manuel, si la alcaldesa de Madrid podrá tener su posición política y partidista particular, pero es que tiene que pensar que representa a millones de madrileños. Y por que eso son millones dice que no quiere destacar una. Millones de madrileños los que se echaron a la calle y a los que tiene que representar. A ver, el ministro, como en todas partes de España. El ministro de Justicia, Pepe, quiero que le escuches. Al ministro de Justicia y te doy la palabra. Rafael Català, ¿qué dice de todo esto que estamos debatiendo sobre algunos ayuntamientos que se niegan a rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco por esto que hemos escuchado, de no destacar una víctima de las demás? Lo escuchamos. Que nos supuso a todos los españoles que salimos a las calles con las manos blancas y diciendo basta ya al terrorismo, que ahora, cuando se quiere recordar una figura tan emblemática como fue Miguel Ángel, hay algunos que desde la mezquindad nieguen ese reconocimiento, nieguen adhesiones a actos públicos o nieguen el otorgamiento de una calle, una plaza en alguna localidad. Yo creo que he hecho esa referencia a esa mezquindad porque me parece que la lucha por las libertades y la figura de Miguel Ángel Blanco en particular merece de todos los demócratas, y somos muchos millones en España los que tenemos esa condición. Habla de mezquindad, Pepe Oneto. Hombre, ya cada uno en la pelea política utiliza el adjetivo que le puede convenir. Hombre, lo que yo creo primero es que Manuela Carmena se ha equivocado, que es un error, y yo creo que a estas alturas debe estar arrepentida de la decisión que ha tomado. Y que, en todo caso, una decisión de este tipo se debe debatir en el Pleno Municipal. Es decir, es un tema tan controvertido y que va a producir lo que está produciendo un gran debate, que ese tema se debía haber tratado en el Pleno Municipal y no tomar a ella como portavoz del Ayuntamiento único. Parece que es una decisión que ha tomado para compensar otros temas que denotan la división que hay entre Podemos y su posición política puramente personal. Ajá. Escuchamos también a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, donde también ha hablado de esta celebración en torno a 20 años después del secuestro y muerte por asesinato de Miguel Ángel Blanco. Vamos a intentar, ella hace mención a que todos los homenajes que se rindan a la figura de Miguel Ángel Blanco son pocos, que le parece que, en fin, es la memoria, hay que desde luego avivarla cada poco. Han pasado 20 años y desde luego lo que no se puede hacer es olvidar. Eso es lo que ella decía que no se debía hacer, olvidar el que un día, hace 20 años, fue secuestrado un concejal de 29 años y posteriormente asesinado. Nos lo decía aquí Cayetano González, que trabajó en el Ministerio del Interior hace 20 años, y decía que realmente fue una de las noticias más impactantes en la vida del ministro Jaime Mayor Oreja y de su propia vida. Vamos a escuchar, si les parece, lo que ha dicho ya Cristina Cifuentes. Fue un asesinato que estuvo impregnado de una crueldad especial. Fue un asesinato a cámara lenta,
vivido por todo el país, yo creo que marcó un antes y un después. Y bueno, yo creo que 20 años más tarde tenemos que recordarlo. Es que no podemos olvidar el relato de lo que ha sido la historia del terrorismo en España, la historia del terrorismo de ETA. No podemos olvidar. Un poco esa ha sido la filosofía del programa de hoy. Desde luego hemos tratado otros asuntos, pero le hemos dado mucha importancia a la figura de Miguel Ángel Blanco. Este día, este lunes, así hemos arrancado y desde luego, Manuel Marín, sabemos que hay otras noticias y otras informaciones, pero esta es la que ha copado desde luego las primeras páginas y sin duda las portadas de los diarios, como van a ver enseguida en las informaciones de mis compañeros. Necesariamente, si es que es una cuestión que afectó de lleno a todos los españoles de una manera muy contundente, emocionalmente nos llegó a afectar, ¿no? El secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Yo iniciaba el programa recordando que en una época en la que no había la inmediatez que había ahora mismo, ni en la televisión, ni en las radios, ni en los periódicos, vivíamos con esa intensidad, ¿no? Hombre, quiero que escuchéis... Y sobre todo sí, bueno, porque hemos coincidido todos en que en cierto modo era el principio del final de ETA, ¿no? Que ha durado ese final, pero bueno. Del final de verdad. Vamos a escuchar a Cristina Cifuentes, ahora que hablábamos de Carmena, ¿qué es lo que ha dicho de la alcaldesa? Creo que deberían pensarlo porque realmente hay que ser generoso en este tipo de cosas. Yo creo que no hay que ver de dónde vienen las víctimas, si son de un lado, si son de otro lado, y todo lo que sea homenajear a las víctimas, pues creo que el Ayuntamiento de Madrid tiene la obligación moral de hacerlo y yo espero que rectifiquen, todavía están a tiempo. El Ayuntamiento de Madrid, además, que presume tanto de ser tan cercano a la ciudadanía, pues yo creo que esto precisamente sería un gesto que sería muy bien acogido por todos. La presidenta de la comunidad pide que Carmena rectifique, ¿eh? Esto es la petición. Yo creo que de alguna manera lo hará, de verdad. Yo diría dos frases muy breves. Uno, las víctimas del terrorismo hemos aprendido los españoles juntos que no tienen carné político ni color político. Y dos, las víctimas del terrorismo pues son muchas. Son militares, son guardias civiles, son niños, son periodistas y son políticos de distinto partido. Y desde luego todas tienen que estar siempre en nuestro recuerdo, todas. La pregunta de condena, ¿todos los partidos condenan el terrorismo por igual? Ustedes han dicho que sí en un 38,5% y han dicho que no en un 61,5%. Así que piensan que no todos son iguales. Tengo que agradecer a Manuel Marín, a Marisol Galdón, a Pepe Oneto y a Alfonso Merlos que hayan estado junto a nosotros en estos minutos, en estos últimos minutos de programa. Ahora sí que ha llegado el tiempo de nuestra compañera María Rodríguez Vico para que nos cuente cómo está la actualidad.